Buen día, mi nombre es Andrés Rodríguez Díaz de la carrera de Ingeniería Industrial. A continuación se van a presentar los ejercicios de la unidad 2 para la materia de Estadística Inferencial 2. A continuación, pues vamos a hablar del tema de correlación y regresión. Muy bien. Eh, Bien, vamos a iniciar pues con alguna parte teórica sobre este tema. Primeramente la correlación. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra, tal cual lo indica la palabra, ¿no? Correlación. El coeficiente de correlación lineal, en este caso R, mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra, es decir, qué tanta relación hay entre una y otra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson. Muy bien, también este tema de correlación incluye pues algunas propiedades. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. Número uno, el valor de R está siempre entre -1 y 1. Es decir, el intervalo de R va entre -1 a 1. Número 2, el valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. Número 3, el valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambia todos los valores de X y el valor de R no significará cambios. Es decir, no importa el orden, si es X o Y primero, realmente lo que aquí compara es la relación que hay entre el grupo de datos de X y el grupo de datos de Y. Muy bien, el valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Muy importante. El valor de R, número 5, el valor de R es muy sensible a valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar el valor de R de manera muy drástica. Entonces, a continuación, errores comunes en las correlaciones. El número 1, un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Es decir, la correlación no siempre va a generar que un suceso sea producto de otro suceso. La correlación pues básicamente nos explica que hay un lazo entre que dos eventos ocurran. Sin embargo, no es una causa una de la otra. Van de la mano. Número 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de recorrelación, por lo que es muy importante utilizar mejor eh, pues valores individuales, no utilizar promedios y analizar cada grupo por separado. O toda la muestra completa sin obtener algún promedio. Y número 3, un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Esto viene de la mano con la definición que teníamos hace un momento, de que nos dice que la, la, la R mide la fuerza de relación lineal, es decir, la fuerza tiene que ser lineal, todo tiene que ser lineal. No puede analizar datos de otro tipo porque incurriríamos en el error número 3. Entonces ahora vamos a revisar dos ejercicios de correlación y vamos a determinar si hay correlación o no en los escenarios planteados. Entonces el primer ejercicio es tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación, se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos. Según los datos de Stapley y Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient in
Monozygotic Twins de Tramo et al. Neurology Volume 50 Number 5. Y nos dice el problema, hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual. Y número 2, parece que las personas con cerebros más grandes son inteligentes. Entonces vamos a revisar esta información. Aquí tenemos esta tabla con los datos del tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Entonces, pues nos vamos a militar y vamos a analizar esta información. Tenemos aquí la columna de tamaño del cerebro y de coeficiente intelectual. Primeramente vamos a aquí estadística, estadística básica y aquí en correlación y en variables vamos a seleccionar las dos columnas, coeficiente intelectual y tamaño del cerebro. No importa el orden, como mencionábamos, no importa el orden, solamente hay que seleccionarlas. Y aquí en opciones vamos a utilizarlo por el método de Pearson. Entonces, aquí el nivel el nivel de confianza va a ser de 95, ya que pues, el ejercicio no nos da algún otro. De igual manera, este puede cambiar el nivel de confianza. Entonces le damos OK y tenemos aquí pues los resultados, ¿no? Nos arroja esta gráfica que son los puntos tanto en el eje de las X del coeficiente intelectual como el tamaño en el eje de las Y. Tenemos aquí los puntos graficados. Nos da aquí el valor de R, que es 0.179. Entonces, primeramente hay que tener algunas consideraciones, como que si el valor de R es cercano al 0, significa que no hay correlación. Si el valor es igual a 1 o se acerca al 1, hay una correlación positiva. Y si el valor se acerca a -1, significa que hay una correlación negativa. En la correlación positiva significa que los dos valores van aumentando progresivamente el uno con el otro. Y en la correlación negativa indica que pues, estos valores se están separando. Entonces, aquí lo que tenemos es dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula nos plantea que el tamaño del cerebro sí hay una correlación con el coeficiente intelectual y nos dice que el valor de R es 0. Entonces, y la hipótesis alternativa nos indica que no existe alguna correlación entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Entonces, aquí el nivel de significancia, que es 0.05, que básicamente pues es 1 menos 0.95, que es el nivel de confianza, tendría que ser eh, menor al valor al valor de R. Entonces, ¿qué podemos concluir con esta información? Primeramente, concluimos que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ni tampoco para aceptar la hipótesis alternativa. Es decir, para el momento pues no hay una forma de verificar si hay una correlación o no entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro. Muy bien, ahora otra manera de analizar esta información es con una gráfica. Entonces, nos vamos aquí a Scatterplot, con regresión le damos OK y en las variables de X y Y, en la variable X es el tamaño del cerebro y en la Y es el coeficiente intelectual. Entonces le damos OK y aquí tenemos nuestra gráfica. Aquí podemos ver los valores pues, que se encuentran algo dispersos y aquí se encuentra esta pendiente. Entonces, si hubiera una correlación, deberían de estar alineados y avanzando con la recta. Entonces, otra manera también de reforzar la conclusión que realizamos hace un momento. Entonces,
Aquí también hay otra manera de hacerlo en Minitab, que es con el asistente. Y con el asistente lo que vamos a hacer es obtener información más detallada. Entonces nos vamos aquí a Assistant, regresión, y vamos a seleccionar regresión simple. Vamos a seleccionar en la columna de las Y el coeficiente intelectual y en el X el tamaño del cerebro. Va a ser regresión lineal y el valor de alfa, o en este caso la significancia, es de 0.05. Le damos OK y aquí nos arroja pues toda la información que recabamos hace un momento, pero pues más detallada. Aquí, por ejemplo, eh, nos indica si hay una correlación. Por ejemplo, aquí dice hay una correlación entre X y Y. Eh, Aquí podemos observar que es diferente de 0 el valor de P. Entonces se acerca al no. Entonces nos dice que perdón, no hay una correlación entre X y Y como tal. Aquí también, por ejemplo, nos indica el porcentaje de variación. Dice que hay poca variación. Nos indica la correlación entre X y Y. Como podemos observar, aquí la correlación pues se acerca al cero. Entonces estamos muy cercanos a indicar que no hay una correlación, pero también no podemos aceptar esa hipótesis, pero tampoco podemos aceptar que sea una correlación positiva o negativa, que es lo que mencionábamos hace un momento. Aquí, por ejemplo, dice aquí que una eh, relación estadística no implica que X causa Y, es decir, no podemos estar seguros que uno cause la otra. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos, perdón, um, regresión de coeficiente intelectual, un reporte de diagnóstico. Aquí tenemos el reporte de predicción. Sin embargo, pues como los datos no están alineados, pues no es posible predecirlo como tal. Entonces, pues aquí nos da algunas sugerencias incluso para pues poder obtener un modelo más acertado. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es el de ejercicio es calentamiento global. Nos dice, la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en centígrados para diferentes años, según los datos del Earth Policy Institute. Y el problema nos dice, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Vamos a revisarlo. Aquí tenemos los datos de CO2 en partes por millón y temperatura en centígrados. Entonces vamos a Minitab y vamos a realizar el procedimiento. Aquí ya tenemos las dos columnas de información. Nos vamos a estadística básica, correlación. Vamos a seleccionar las variables. Método de Pearson nos da un valor de confianza. Entonces vamos a seleccionar el 95 y le damos OK. Entonces aquí nos indica un valor de R de 0.892. Entonces, la hipótesis nula nos indica que el valor de R debe de ser igual a 0. Para que esta condición se cumpla, la hipótesis nula nos indicaría que si existe o que no existe una correlación como tal. Aquí, por ejemplo, también sería que el nivel de significancia, que es de 0.05, debería de ser mayor que el valor de R. Entonces podemos concluir que no hay evidencia suficiente para rechazar ni la hipótesis nula, pero tampoco para aceptar la hipótesis alternativa que nos dice que hay una correlación.
De igual manera, ahorita vamos a analizarlo tanto gráficamente como con el asistente para tener información eh, más detallada. Entonces nos vamos aquí a Scatterplot con regresión. En el valor de las X vamos a seleccionar la temperatura y en el valor de Y las, las partes por millón de CO2. Le damos OK. Y aquí podemos de cierta manera ver que hay cierta tendencia entre la pendiente y y los puntos que se han obtenido. Entonces vamos a revisarlo con con el asistente para confirmar la información. Entonces nos vamos aquí a asistente, regresión, regresión simple y en columna X la temperatura y en columna Y partes por millón de CO2 lineal y el nivel de significancia 0.05. Entonces aquí tenemos que el valor de P es menor a 0.01, entonces pues aquí no hay alguna relación, lo cual respalda la teoría. Y aquí, por ejemplo, nos indica que pues el nivel de correlación es 0.89, sin embargo no está dentro de la correlación positiva, ni tampoco está en el cero, entonces no podemos aceptar ninguna de las dos hipótesis. Se acerca, por eso vemos aquí en la gráfica que los datos como que van con la línea, la pendiente, pero pues no podemos eh, indicarlo con certeza, ¿no? Entonces, aquí tenemos también, pues básicamente lo que respalda la conclusión que se dio hace un momento, y eso es en parte, eso es todo por la parte de los ejercicios de correlación y regresión. Muy bien, ahora pasaremos a los ejercicios del siguiente tema. Eh, Siguiendo el tema de correlación y regresión, pero ahora vamos a ver el tema de regresión. Entonces vamos a ver un poco de teoría de el tema de regresión. Entonces, muy bien, nos dice que a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, es decir, que uno es consecuencia del otro, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y la forma básica de esta ecuación de regresión es esta. Y es igual b0 más b1x. La ecuación de regresión nos expresa la relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, la llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, perdón, un valor atípico es el punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre un valor y muestral observado y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, el residuo es igual a la y observada menos la y predicha.
Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x, y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se ha reemplazado por el valor residual y observada menos y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos y'. Entonces vamos a revisar dos ejercicios de regresión. El primero de ellos es edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación vamos a presentar las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Vamos a determinar, o nos pide que determinemos, la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Entonces, para esto vamos al software de Minitab. Aquí ya tenemos los datos, las edades y el tamaño en cintura en centímetros del hombre. Entonces, vamos a revisar primeramente con el método anterior de correlación si es que existe una relación entre la edad y el tamaño de la cintura, para darnos una idea de hacia dónde van los datos. Entonces nos vamos a estadística, estadística básica, correlación, seleccionamos ambas variables, ya están seleccionadas, y le damos OK. Entonces aquí tenemos eh, la correlación entre la edad del hombre y el tamaño en cintura. Aquí podemos notar que hay una correlación fuerte debido a que si imaginamos aquí una pendiente, podemos ver que los datos van acompañando una tendencia. También podemos ver que hay una correlación fuerte porque el valor de R, que es 0.845, se acerca demasiado a 1 positivo. Esto nos indica que hay una correlación fuerte positiva. Aquí, por ejemplo, para esto tenemos un valor de significancia de 0.05, ya que el ejercicio no nos da alguno en particular. Y aquí tenemos el valor de P, que en este caso es 0.845, que pues en este caso, si hay un valor de P menor al de la significancia, que es 0.05, existe una correlación nula. Aquí pues este no es el caso, entonces podemos observar que pues al parecer hay una correlación bastante fuerte. Entonces ahora vamos a verlo bajo el método de regresión. Entonces nos vamos aquí a estadística, en regresión, y seleccionamos la primera opción, que es Fitted Line Plot, y aquí vamos a seleccionar el valor de las y, que es la, la variable que estaría cambiando. La variable, en este caso, es la variable dependiente, que sería la edad, y el tamaño de la cintura, que es la variable independiente. Aquí el tipo de regresión es lineal. Aquí en gráficas vamos a seleccionar que nos muestre las 4 gráficas en una, porque nos va a mostrar varias gráficas. Le damos OK. Y aquí tenemos el análisis de regresión. Vamos a revisar los datos porque pues aquí nos da bastante información. Nos da la ecuación de regresión, la gráfica de los puntos y las gráficas residuales. Entonces, aquí por ejemplo, tenemos el valor de R ajustada, que es de 70.76. Este porcentaje nos dice que hay un 70% de correlación entre la edad del hombre y el tamaño de la cintura. Entonces, como podemos confirmar, sí hay una relación bastante fuerte entre estos dos datos.
Eh, Aquí tenemos también un valor de P. Entonces, por el valor de P, eh, podemos determinar si hay relación en la edad del hombre con el tamaño de la cintura. Y aquí tenemos, por ejemplo, la ecuación de regresión, que es esta de aquí. Es 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Si nosotros sustituimos cualquiera de las edades de los hombres que hemos registrado en los datos, vamos a ir obteniendo estos puntos. Aquí, como podemos ver, los puntos acompañan la línea, entonces nos está diciendo que hay una correlación positiva. Sí hay una relación entre la edad del hombre y el tamaño de su cintura. Aquí tenemos, por ejemplo, las gráficas de residuales. Podemos ver aquí por el histograma que la distribución es normal. Aquí podemos ver la prueba de normalidad de los residuos. Podemos ver que efectivamente es una distribución normal. Podemos ver que acompaña la línea estos residuos. Entonces, pues bueno, ya tenemos aquí la ecuación de regresión. Entonces vamos a realizar las predicciones que nos pide el problema. Entonces, el primero nos dice a la edad de 20 años. Entonces, con la calculadora vamos a tener que es 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre, que en este caso es 20. Tenemos el valor de cintura para un hombre de 20 es de 72.15 centímetros. Ahora vamos a calcular el valor de la cintura para el hombre de 40. Y para el hombre de 40 nos da un valor de 84.67. Aquí lo estamos confirmando en la calculadora para 20 y para 40. Entonces vamos a compararlo para 60 años. Aquí nos dice que es un valor de 97.19 para 60 años. Entonces aquí también podemos ver una tendencia que mientras más sea la edad, mayor es el tamaño de la cintura, lo cual pues refuerza la información que hemos estado revisando. También aquí, otra manera de hacerlo es con el asistente. Nos vamos a regresión, regresión simple. Aquí seleccionamos en la Y la cintura y la X la edad, es lineal y el valor de significancia de 0.05. Le damos OK y aquí también nos arroja información. Aquí nos dice que si hay una relación entre X y Y, aquí el valor de P, que es menor a 0.001, nos indica que efectivamente se está acercando a que hay una correlación o una relación entre esas dos variables. Aquí podemos también ver el porcentaje de variación y nos indica un porcentaje de 71.41, lo cual se acerca al 100% de variación, lo cual nos indica que efectivamente pues hay una relación bastante fuerte. Aquí tenemos la correlación también, que es el valor de R de 0.85 y se acerca al valor positivo de 1. Entonces también nos indica que una vez que incrementa la edad, incrementa el tamaño de la cintura. Aquí tenemos pues la gráfica de puntos que acompaña la línea. Tenemos aquí la ecuación de regresión y los puntos. Aquí podemos prácticamente graficar cualquier punto de la edad deseada con esta ecuación. Y aquí tenemos la regresión, los tipos de
de patrones de regresión que tenemos. Aquí pues vemos que no sigue uno como tal. Y aquí tenemos pues la regresión, ¿no? La ecuación de regresión. Y que pues básicamente la regresión nos dice que efectivamente nos vamos a estar regresando a revisar datos que ya tenemos para poder establecer un patrón, una ecuación y poder predecir nuevos valores. Básicamente es en lo que consiste pues, la regresión. Entonces, vamos a revisar el segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos dice edad y tamaño en cintura de las mujeres. Nos dice que a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de la cintura. Vamos a determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos. O más bien, y la predicción en base a estos datos que vamos a obtener, cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer de 18, 36 y 54 años. Entonces, nos vamos a Minitab. Ya tenemos los datos. Vamos a revisar rápidamente si hay una correlación. Aquí tenemos los valores de los puntos. Tenemos que un valor de R de 0.86, lo cual se acerca a 1 positivo, lo cual nos está indicando que sí hay una relación bastante fuerte entre la edad y el tamaño de la cintura. Aquí podemos también ver cómo la gráfica eh, muestra un patrón ascendente en cuanto a la edad y la cintura, entonces hay una correlación positiva. Y pues vamos a revisar ahora sí con las gráficas de regresión. Regresión, fitted line plot y la cintura en el valor de las Y y la edad en el valor de las X. Tipo de regresión es lineal. Las gráficas 4 en 1. Y aquí tenemos pues, la información. Entonces vamos a revisarla. Tenemos el valor de R ajustada, que efectivamente nos da un porcentaje de 74.70%. Esto nos está diciendo que hay un 74.7% de, de probabilidad de relación entre estos dos datos. Tenemos también aquí la ecuación de regresión, que es 54.12 más 0.8095 por la edad que deseemos buscar. Entonces aquí ya tenemos una ecuación la cual nos permite hacer la predicción que nosotros deseemos realizar. Y aquí tenemos la línea, la pendiente de la gráfica y aquí todos los puntos de las edades que recopilamos. Entonces, o más bien de la cintura de acuerdo a las edades que recopilamos. Entonces aquí podemos observar también que hay un patrón ascendente en la cintura respecto a la edad. Entonces refuerza aún más la hipótesis de que efectivamente con la edad incrementa la cintura. Tenemos aquí las gráficas residuales, que aquí sería la gráfica de probabilidad normal. Y vemos que es lineal. Aquí pues casi se forma una campana prácticamente perfecta. Entonces podemos determinar que la distribución es normal. Entonces, podemos determinar que es un modelo confiable y que en base a esto podemos obtener cualquier valor. Entonces vamos a realizarlo. Nos pide el problema que analicemos las edades de 18, 36 y 54 años. Entonces vamos a utilizar la calculadora. Sería 54.12 más 0.8095 por la edad deseada, que es 18. Tenemos un valor de cintura para los 18 años de 68.69 centímetros, como podemos visualizar aquí en la calculadora. Entonces vamos a calcular los otros
las otras dos edades, 36, nos da un valor de 83.26 y para 54 un valor de 97.33. Como podemos visualizar aquí en la calculadora los tres valores para las edades, entonces aquí tenemos también pues bastantes indicios que nos indican que el tamaño de la cintura incrementa con la edad. Entonces, finalmente vamos a analizarlo un poquito más gráfico con el asistente en regresión. Regresión simple, la Y va a la cintura y en la X va la edad. Valor de significancia de 0.05 y aquí tenemos la gráfica. Entonces nos dice que hay una relación entre X y Y. Valor de P pues nos está indicando que sí hay, se está acercando mucho al cero. Entonces aquí tenemos también la R ajustada, 75.35, lo cual pues nos indica un porcentaje bastante alto de relación entre la cintura con respecto a la edad y pues también nuestro valor de R que fue 0.87. Entonces nos indica que hay una, se está acercando mucho al 1 positivo, entonces nos indica también que hay una correlación bastante fuerte entre estos dos datos. Aquí tenemos pues la gráfica de los datos, la ecuación de regresión y nos dice que si este modelo se ajusta a la información, esta ecuación puede ser utilizada para predecir la cintura en centímetros de mujeres por cualquier valor de la edad de mujeres o encontrar valores de edad de mujeres que corresponden al valor deseado de cintura que pues estemos buscando. Nos dice que estadísticamente hay una relación y pues aquí tenemos la ecuación de regresión más grande. Hay algunos residuales aquí como podemos ver y la ecuación, la gráfica, perdón, de los residuales. Entonces aquí vemos los patrones de residuos y pues la ecuación de regresión que pues básicamente nos permite pues predecir cualquier tamaño de cintura con un intervalo de confianza de 95%. Entonces este es el tema de regresión. Muy bien, ahora vamos a revisar la información y ejercicios del tema de variación e intervalos de predicción. Muy bien, vamos a revisar un poquito de teoría sobre este tema. Primeramente, suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen un punto muestral X y Y, que Y' es el valor predicho de Y, obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores Y muestrales es Y'. La desviación total de X, Y es la distancia vertical Y menos Y', que es la distancia entre el punto X, Y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y'. La desviación explicada es la distancia vertical Y' menos Y barra, que es la distancia entre el valor predicho de Y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y. La desviación sin explicar es la distancia vertical Y menos Y', que es la distancia vertical entre el punto X, Y la recta de regresión. La distancia Y menos Y' también se conoce como residuo. Aquí tenemos mejor explicada esta parte de la desviación, que nos dice que desviación total es igual desviación explicada más desviación sin explicar, que sería, ya hablando en términos de las rectas, sería Y menos Y desviación igual Y' menos la Y de la desviación más Y menos Y'. Entonces, aquí un pequeño ejemplo. Imagina una muestra de dos datos pareados X, Y que incluye los valores específicos 5, 19, que son estos de aquí.
Suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre x y y. La ecuación de la recta de regresión es y' 3 más 2x. La media de los valores de y está dada por y barra igual a 9. Aquí tenemos una gráfica de la desviación total, la desviación sin explicación, la desviación explicada. Y aquí el punto que nos indica el ejemplo, 5,19. Uno de los pares de datos muestrales es x igual a 5 y y 19. El punto 5,13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de x igual a 5 en la ecuación de regresión produce y' igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre x y y, la forma de predecir el valor de y cuando x es igual a 5 constituye en sustituir x igual a 5 en la ecuación de regresión y' igual a 3 más 2x para obtener y' igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Aquí para x igual a 5 el valor predicho de y es 13, pero el valor muestral observado y en realidad es 19. La discrepancia entre y' igual a 13 y y igual a 19 no puede explicarse por medio de recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. Desviación total a partir de y igual a 9 del punto 5,19 es igual a y menos y barra igual a 19 menos 9 igual a 10. La desviación explicada es igual a 4, que es y' menos y barra, aquí está 4, y la desviación sin explicar es y menos y', 19 menos 13 igual a 6. La variación. La variación total es la sumatoria de los cuadrados, o más bien la sumatoria de y menos y barra al cuadrado, que es igual a la sumatoria de y' menos y barra al cuadrado más la sumatoria de y menos y' al cuadrado, que sería la variación total igual a la variación explicada más la variación sin explicar. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados. Y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de la desviación sin explicar. Muy bien, el coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y que puede explicarse por medio de una correlación lineal. El valor de R cuadrado es la proporción de la variación en Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrada es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada, que es variación explicada sobre la variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de predicción requiere de una medida de dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. Y ahora, el error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de una recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado como SE, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Entonces vamos a revisar dos ejercicios de este tema. El primero de ellos, de variación de intervalos de predicción, es peso y consumo de combustible de autos en carretera. Entonces,
El problema nos dice que se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. Eh, Aquí nos hace 5 preguntas, entonces vamos a resolver cada una de ellas con ayuda de Minitab. La primera es determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y cantidades de combustible que consumen en carretera? 3. ¿Qué porcentaje de la variación total de consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? También, si un automóvil, número 4, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Número 5, para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Entonces, bueno, nos vamos a Minitab y nos vamos, bueno, aquí tenemos ya los datos eh, de las marcas, el peso, la longitud, cilindros, frenado en distancia en pies, desplazamiento, millas por galón en ciudad, millas por galón en carretera, toneladas de CO2 de gas invernadero. Entonces vamos a primeramente realizar un análisis de regresión. Nos vamos a estadística base, a estadística, regresión y aquí Fit Regression Module. Y nos vamos aquí a la salida es carretera en millas por galón en función del peso en libras. Entonces los agregamos y aquí nos vamos a gráficas para que nos muestre todas las gráficas en una, el histograma de residuales, la probabilidad normal, residuales y demás. Entonces le damos OK y le damos OK. Entonces aquí nos indica el análisis de regresión de estas de las millas por galón en carretera contra el peso en libras. Aquí tenemos, por ejemplo, la ecuación de regresión para, para predecir cualquier valor. Tenemos, por ejemplo, aquí el valor de P, que es 0. Aquí, por ejemplo, nuestra hipótesis nula nos dice que el valor de la correlación es igual a 0. Entonces, la hipótesis nula nos dice que no hay relación entre el peso y la cantidad de millas por galón en carretera. Aquí tenemos un valor de P de 0.000. Podemos agregar más decimales, pero aquí solo tenemos 3. Entonces, aquí por ejemplo tenemos el valor de R ajustada, que es de 63.86, que nos indica que pues este modelo es un 63.86% seguro. De que sí hay una correlación. Esto nos dice que pues la correlación, pues sí hay una correlación bastante fuerte positiva entre el peso y la cantidad de millas por galón en carretera. Aquí tenemos también algunos valores de P. Este, Aquí por ejemplo el valor de P es menor a 0.05, que es nuestro eh, valor de significancia. Tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que nos indica que es igual a 0, y aceptar la hipótesis alternativa, que nos dice que el valor o más bien que la cantidad de millas por galón en carretera está en función del peso del vehículo. Entonces, si hay una correlación lineal, más adelante lo vamos a comprobar con algunos análisis. Aquí tenemos las gráficas de los residuales, aquí el histograma, más adelante vamos a revisar, y un diagrama de Pareto. Entonces, vamos con la pregunta 1, el valor de coeficiente de correlación lineal. Nos vamos a ir a estadística, nos vamos a estadística básica, correlación, seleccionamos el valor del peso y las millas por galón en carretera, le damos OK y nos da el análisis de correlación.
Aquí nos da un valor de R de 0.806 negativo. Entonces, este valor nos está indicando que hay una correlación negativa. Recordemos que estos valores van de -1 a 1, entonces se acerca mucho al 1. Nos está diciendo que hay una correlación negativa muy fuerte. ¿Y qué significa esto? Que mientras un valor incrementa, el otro valor disminuye. ¿Qué nos dice esto? Que mientras más sea el peso del vehículo, nuestro rendimiento de millas por galón en carretera va a ser menor. Entonces, sí hay una correlación. Aquí ya respondiendo a la pregunta número uno, el valor del coeficiente de correlación o R es -0.806. También nos dice: ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? Sí, sí hay evidencia suficiente. Aquí lo tenemos, el valor de R, que nos indica una correlación negativa. Significa que el rendimiento de combustible está en función de el peso del vehículo. Sí hay una correlación, ya lo vimos también mediante el valor de P. Y la pregunta 3: ¿qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por correlación lineal entre el peso y el consumo en carretera? Entonces vamos a realizar, o más bien aquí en nuestro análisis de regresión, tenemos que en el análisis de regresión tenemos aquí el valor de R ajustada de 63.86% y nos dice que hay un 63.86% de probabilidad de que sí haya una correlación. Ese es el porcentaje de la variación entre el consumo de combustible en carretera que puede explicarse en la correlación lineal. Ahora vamos a hacer la predicción. Si el automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Nos vamos a estadística, regresión. Aquí en predicción tenemos la salida, que serían millas por galón en carretera, y el peso de 4.000 libras. Le damos OK y tenemos aquí el valor de la predicción. Nos dice que en este caso el valor de las millas por galón en carretera es de 27.02, lo cual en comparación a nuestra media, que es de 29.34, está dentro del promedio, se acerca bastante. Este, el, esta predicción. Y aquí tenemos también la respuesta de la pregunta 5. Para el automóvil que pesa 4.000 libras, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible. Aquí está. El intervalo de valores al 95% que pudiera tener este vehículo de 4.000 libras de millas por galón en carretera va entre los 22.43 a 31.62, que es el intervalo que tenemos aquí. Entonces, este, aquí por ejemplo, si hacemos un summary report en estadística básica, graphical summary de la millas por galón en carretera, nos arroja esto. Entonces la media es 29.34 y por ejemplo, pues este vehículo en este peso, pues sí nos da un valor muy cercano al promedio de los autos. Entonces, pues tenemos aquí un auto que tiene un muy buen consumo de combustible en carretera. Entonces, la otra manera de analizar toda esta información es mediante el asistente. Aquí nos vamos a regresión simple. La columna de las 10 millas por galón, X es peso en libras. Aquí el tipo de regresión es lineal y el valor de significancia es de 0.05, entonces le damos OK y aquí tenemos toda la información. Aquí podemos ver que es una regresión negativa, podemos ver que la gráfica va hacia abajo.
Es decir, mientras incrementa el peso del vehículo, el estimado de consumo de combustible en carretera es menor. Aquí tenemos, por ejemplo, el valor de P, que es menor a 0.001, nos indica que efectivamente hay una relación entre los valores de peso y millas por galón en carretera. Aquí tenemos también el valor de R, de, de R ajustada de 65.02, que nos indica que pues sí hay una eh, relación suficiente para determinar que sea una correlación entre estos. Y aquí tenemos el valor de menos 0.81, que nos indica que efectivamente hay una correlación negativa. Aquí tenemos la gráfica de los residuales y algunos patrones de residuales. Aquí tenemos el reporte de predicción para la regresión de millas por galón. Y pues esa es toda la información que nos arroja el asistente para este ejercicio de manera pues un poco más digerible, ¿no? Entonces vamos al segundo ejercicio. Nos dice estatura y peso de hombre. Suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libra de 40 hombres elegidos al azar. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de hombres a su peso. 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en hombres eh, puede explicarse por la correlación lineal entre estatura y peso? 4. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Y 5. Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% en peso en libras. Entonces nos vamos aquí a los datos. Aquí tenemos ya los datos. Nos vamos a estadística, regresión, Fit Regression Model. Y nos vamos a peso libras en salida y en función de la estatura. Gráficas, seleccionamos 4-in-1 para que nos dé las gráficas y tenemos aquí el análisis de regresión. Aquí tenemos la ecuación de regresión. Tenemos que nuestro valor de P es de 0.101. Entonces nuestra hipótesis nula nos indica que el valor de correlación es igual a 0. Que nos indicaría que no hay una relación del peso en función de la estatura, entonces hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Y aquí como el valor de P es mayor a 0.05, pues hay una evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alternativa si hay una correlación lineal. Aquí en R ajustada es de 25.36%. Sí hay cierto porcentaje de correlación, sin embargo, no es muy alto. Este, pero sí está indicando que pues sí hay cierta correlación entre el peso y la estatura. Igual ahorita con el asistente lo vamos a revisar. También tenemos aquí otros valores, pues el valor de P ya lo analizamos. Aquí tenemos las gráficas de los valores residuales, el histograma que pues nos indica que es una distribución normal. Y nos vamos entonces a resolver la primera pregunta, el valor del coeficiente de correlación lineal. Nos vamos a estadística, estadística básica, correlación. Seleccionamos estatura y peso. Y aquí tenemos que el valor de la correlación es o el valor de R 0.552. Entonces lo cual nos está indicando una tendencia hacia el 1 positivo que nos indica una correlación positiva. ¿Qué significa esto? Que mientras incrementa el peso, incrementa la estatura. Entonces sí hay cierta correlación entre la estatura y el peso. Como podemos ver aquí, los datos son un poco dispersos, pero pues a final de cuentas siguen una tendencia, una línea. Entonces, esa es la pregunta 1. La 2, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de hombres a su peso? Sí. El valor de R se acerca al 1, el valor de P es mayor a 0.05, entonces sí hay evidencia suficiente y aquí pues también lo podemos observar en la gráfica.
Nos dice, ¿qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres puede explicar la correlación lineal? Vamos a hacer un análisis. Bueno, aquí ya lo tenemos. Es 25.36%, es lo que indica que hay una correlación. Entonces, ¿qué nos dice la pregunta 4? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Entonces vamos a hacer la predicción. Estadística, regresión, regresión y predicción. Y el valor de peso es 70. Perdón, de estatura en pulgadas, le damos OK. Y aquí nos da el valor de la predicción, que es 180.13. Y pues está dentro de la media. Aquí en el Summary Report, la media es 172.55, entonces está por arriba de la media, entonces sí es bastante cercana a la predicción, con un error de 4.11% de eficacia. Y la última pregunta nos dice, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para un hombre que mide 70 pulgadas, aquí lo tenemos, que va de los 133.33 a 226.92 el intervalo de, de predicción. Entonces vamos a revisarlo rápidamente con el asistente. Nos vamos a regresión, regresión simple. Y es peso, X es estatura en pulgadas. Es una regresión lineal, 0.05 nuestro nivel de significancia. Le damos OK y aquí tenemos el análisis de regresión. Con el asistente nos dice aquí que el valor de P es menor a 0.001, entonces si hay una relación entre los valores de peso y estatura. Aquí, por ejemplo, el valor del porcentaje de la variación es 27%, entonces pues sí hay un porcentaje de correlación, no muy fuerte, pero sí hay. Y aquí, por ejemplo, la correlación nos indica con el valor de R de 0.52, entonces sí se está acercando a la correlación eh, positiva porque se acerca al 1. Aquí tenemos nuestra regresión, aquí podemos ver que es una regresión positiva y pues los valores de, 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 de las estimaciones pues sí acompañan la gráfica, algo dispersas pero acompañan. El, la gráfica de los residuales y la estimación el reporte de predicción de la regresión. Aquí está, para todos los valores. Entonces es la información que nos da el asistente y esa es la información y ejercicios del tema de variación e intervalos de predicción. Bien, ahora para los ejercicios de correlación y regresión vamos a revisar el tema de regresión múltiple. Muy bien. En una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción, x1, x2 hasta x infinito. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y igual a b0 más b1x1 más b2x2 más bnxn. Y el objetivo es utilizar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir variables de una respuesta y. Muy bien. R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada denota el coeficiente de múltiple determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrada igual a 1. Un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cuadrada cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R cuadrada tiene una gran desventaja. A mayor número de variables incluidas se incrementa R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles. La mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación
que es R cuadrada ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. El valor P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.000 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una muy buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Valor P es una buena medida de que también se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0 resulta de una prueba de hipótesis nula en la que beta 1 igual a beta 2 igual a 0. El rechazo de beta 1 igual a beta 2 igual a 0 implica que el menos 1 de beta 1 y beta 2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos para la determinación de una mejor ecuación de regresión múltiple. 1. Utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. 2. Considere el valor de P, seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como la determina el valor P. 3. Considere ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Muy bien, vamos a revisar dos ejercicios. El primero de ellos es rendimiento de automóviles y nos dice utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón es la variable de respuesta Y. Utiliza las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento. 1. Determine la mejor ecuación de regresión. 2. ¿Cuál será el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4000 libras de longitud, 195 pulgadas, 142 de frenado, 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? 3. ¿Qué características tendrá que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Entonces, vamos a revisar. Aquí tenemos los datos de, de los vehículos. Entonces, vamos a realizar primero el análisis de regresión. Entonces nos vamos aquí a estadística, regresión, regresión y Fit Regression Model. Y vamos a seleccionar las millas por galón en carretera y vamos a seleccionar peso, libras, cilindros, desplazamiento y capacidad en volumen. Vamos a seleccionar que nos muestre las cuatro gráficas en una. Y bueno, vamos a seleccionar también las de peso, longitud. Vamos a seleccionarla también. El frenado en pies. Cantidad de cilindros que ya... Ah, no, aquí está. Vamos a agregarlo. Y el desplazamiento. Pues eso lo vamos a agregar abajo. Es peso, ya está. Vamos a agregar longitud. Vamos a frenado, ya tenemos cilindros y desplazamiento. Entonces le damos OK. Y aquí tenemos el primer análisis de regresión. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos valores como la R ajustada, que es del 60.62, lo cual nos indica que efectivamente hay una cierta correlación. Aquí, por ejemplo, los valores de P. Tenemos, por estos valores de P podemos rechazar la hipótesis nula que indica que todos los valores son iguales y no hay ningún tipo de relación y se acepta la hipótesis alterna. Aquí, por ejemplo, tenemos estos valores de F y B, lo cual nos indica lo siguiente. Vamos a revisar. Ok, factor de inflación de la varianza cuantifica la intensidad de la colinealidad de análisis de regresión y este nos interpreta
que existe o no existe correlación. Aquí, por ejemplo, un valor igual a 1 significa que no es de correlación, entonces ninguno tiene este valor, entonces sí hay correlación. Si está entre 1 y 5 indica que hay una correlación moderada. Aquí tenemos pues algunos, como por ejemplo este. Y entre 5 y 10 altamente correlacionados. Entonces tenemos que hay una correlación alta en estos datos. Entonces aquí por ejemplo lo que vamos a quitar los valores de P más altos para optimizar la ecuación de regresión. Como nos mostraba aquí por ejemplo la teoría, algunos eh, consideraciones para tener una ecuación de regresión más acertada es el valor de R. Entonces, aquí por ejemplo, si es cercano a 1, que en este caso vamos a revisar el valor de correlación. Vamos a estadística básica, correlación, que sería peso, longitud, frenado, cilindros, desplazamiento y millas por galón en carretera. Tenemos una correlación. Tenemos aquí un valor de correlación que nos indica que pues es alta. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es eliminar los valores de los valores más altos que serían frenado y longitud en pulgadas y nos vamos a quedar con pesos, cilindros y desplazamiento. Entonces vamos a hacer un nuevo análisis de regresión que sería peso, libras y desplazamiento. Le damos OK y aquí tenemos los valores. Y aquí tenemos, por ejemplo, un nivel de R ajustada de 63.35. Entonces aquí nos indica que hay una mejora en la ecuación de regresión. Entonces sería esta la ecuación de regresión más adecuada que nos responde la pregunta número 1. La 2, vamos a calcular el rendimiento de combustible para un automóvil con estos datos. Entonces vamos Vamos a realizar la predicción. Aquí en regresión, regresión y predicción. Vamos a seleccionar este, los valores de pesos, cilindros y libras. Lo vamos a agregar. Y aquí vamos a tener que sería peso, cilindros y 3.5 de desplazamiento. Aquí, por ejemplo, eh, al seleccionar peso, cilindros y desplazamiento, nos va a dar una mejor ecuación de regresión. El valor de P pues que nos da 0.008, entonces pues se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Y la mejor ecuación de regresión la determina el peso. Los otros pues los vamos a dejar agregados, pero el peso es la que nos da un valor de una mejor ecuación de regresión. Aceptamos la hipótesis alterna, al menos un valor de estos es significativo y pues la R ajustada, ¿no? Nos dice que hay una mejoría. Y por ejemplo aquí en la predicción el intervalo de confianza, aquí está que el 95% nos indica por ejemplo de que cada 100 muestras el 95% eh, la media va a estar entre esos datos, es decir que se va a estar entre datos correctos. Entonces aquí por ejemplo en la predicción nos va a dar un valor de 27.32 el rendimiento de combustible con estas características y utilizando la mejor ecuación de regresión.
Y aquí, por ejemplo, para la tercera nos dice qué características tendrá que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera con la mejor ecuación de regresión. Entonces lo que vamos a hacer es estadística, estadística básica, perdón, regresión y optimizador. Aquí vamos a seleccionar en maximizar, aquí en opciones vamos a agregar los valores de los pesos, o más bien el valor al seleccionar en optimizar los podemos dejar estáticos, por ejemplo aquí que no tenga restricciones, o podemos seleccionar lo que se quede en un valor. Vamos, en el caso de los cilindros lo vamos a dejar en 6 y los otros valores pues no van a tener restricciones. Intervalo de confianza de 95%. Y aquí tenemos nuestra optimización. Tenemos que, por ejemplo, para lograr esa optimización de mejor combustible, tendríamos que tener un auto que pese 2.595 libras, 6 cilindros y desplazamiento de 1.8. Eso sería lo que tendríamos que tener para que tengamos este maximizar el rendimiento de combustible con la mejor ecuación de regresión, que sería ya con estos tres valores. Entonces, ese sería el primer ejercicio. El segundo ejercicio sería ejercicio colesterol hombres. Utiliza el siguiente conjunto de datos y determina la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta Y. Utiliza las siguientes variables de predicción: edad, estatura, peso y tamaño de la cintura. Vamos a determinar la mejor ecuación de regresión y cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre con 40 años, 70 pulgadas de altura, 175 libras de peso y cintura de 95 centímetros. Solo vamos a utilizar las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Y qué característica tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos en un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Entonces, aquí nos vamos a Minitab. Aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer es hacer el análisis de regresión y vamos a seleccionar los datos que nos pide. Aquí colesterol, aquí edad, estatura, peso y tamaño de cintura. En gráficas 4-in-1 le damos OK y este es nuestro análisis de regresión. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, aquí tenemos un nivel de R ajustada de 70.88. Aquí en estos valores de BIF nos indican que hay eh, que están altamente correlacionados, y eso significa que este, pues al menos uno de estos valores es significativo para que haya una correlación. Entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de que al menos uno es aceptable. Entonces aquí lo que vamos a hacer es quitar quizá los más altos, que serían el peso, y vamos a dejar edad, estatura y cintura. Aquí, por ejemplo, dejamos edad, peso y cintura y nos da un valor de R ajustada de 70.80. Entonces vamos a hacer la predicción. Entonces la ecuación de regresión que más que es la mejor ecuación de regresión sería esta, donde dejamos edad, peso en libras y cintura, que nos determinará el colesterol. Entonces vamos a hacer la predicción. Aquí lo que vamos a hacer es las variables van a ser, o vamos a hacer aquí la predicción en edad 40, peso 175 y cintura en 95.
Entonces aquí nos da la predicción de colesterol, que es 511.7 miligramos. Y nuestro intervalo de confianza, el 95%, que los valores van desde 434 a 589. Entonces, la pregunta 3 nos dice: ¿qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos? ¿Cuál es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Entonces, vamos a regresión y optimizador. Aquí la vamos a poner en objetivo 150 y le damos OK. Entonces aquí, por ejemplo, para 150 de miligramos de colesterol, los, la edad adecuada sería de 47.66 años, un peso en libras de 237 y una cintura de 73, lo cual nos estaría dando el objetivo de 150 miligramos de colesterol, que es lo que tenemos aquí. Lo más acertado fue 152. También, por ejemplo, con el asistente podemos realizar algunas revisiones. Por ejemplo, aquí en regresión múltiple, aquí seleccionamos todas las variables de X y le damos OK. Y aquí, por ejemplo, pues nos indica que hay una correlación, un porcentaje de correlación de 65% para el ejercicio anterior. Nos da aquí, por ejemplo, el valor de regresión. Nos dice que es una regresión negativa. Entonces aquí tenemos la predicción. Y pues también con el optimizador se puede realizar con el asistente, perdón. Incluso para este también. Entonces esos serían los ejercicios de regresión múltiple. Y pues con eso concluimos los ejercicios de la unidad 2 de estadística inferencial 2 para la carrera de ingeniería industrial.